y vamos a avanzar sobre el estudio de hoy, ¿sí? Pensando en lo siguiente. En los últimos dos encuentros, ¿sí? Pudimos ver, hace 2 domingos atrás, ¿sí? Cómo el poder de Dios operó sobre la fuerza de la naturaleza cuando Jesús calmó la tormenta en el mar de Galilea. El domingo pasado, cómo operó sobre las fuerzas espirituales, calmando la tormenta interior de Gadareno, echando fuera de sí, ¿sí? Los demonios que tenía este hombre. Y hoy vamos a seguir conociendo acerca del poder de Dios obrar. Por ahí no viéndolo en su obrar con la naturaleza, tampoco viéndolo en su obrar con las fuerzas espirituales, pero sí viéndolo en el obrar en la restauración física de personas. Ahora, hay un gran cambio, ¿sí?, que uno tiene que tener en cuenta cuando observa el poder de Dios obrar. Porque para obrar sobre la naturaleza, Dios, ¿sí?, abre la boca y dice y hace. Para ejercer su poder y su dominio sobre los demonios también. Pero en el caso particular, ¿sí?, de pensar en esta situación que es con las personas, ¿sí?, Dios también interactúa con las personas de una forma diferente, que es lo que vamos también a observar hoy. Si hoy tenemos que poner un título, yo en realidad pensé 2 títulos en la cabeza, pero preferí poner este último lugar, que es Amparados por su gracia, ¿sí? Pensando en el pasaje que nos toca, es un pasaje extenso, pero sumamente interesante, que es el que habla de la hija de Jairo, aquel que era principal de la sinagoga, y de la mujer que tocó el manto de Jesús. Hay 3 porciones bíblicas, ¿sí?, que comparten esta historia, la de Mateo muy resumida, y la de Marcos y Lucas más extensa. Nosotros vamos a elegir la de Marcos, y tomar algunos detalles por ahí que nos agregan los otros evangelistas. Y vamos a empezar ya con la lectura. Voy a pedirle a Evelyn, ¿sí?, si puede desmutearse, y leer el versículo que tiene en pantalla en Marcos 5:21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Bien, gracias, Eve. Me llama la atención que Marcos empieza a describir esa situación, porque tomemos la situación como venimos en la historia. El momento anterior a que Jesús se suba a la barca, había liberado al Gadareno. Y antes que eso había hecho un viaje en barca, ¿sí?, en el cual habían cruzado medio de la tormenta. ¿Sí? El estado de situación era, me lo pienso yo, en mi forma de pensar. Hace 24 horas estuve en el mar de Galilea con una barca, con una tormenta, una tempestad que pensaba que me moría. Y ahora Jesús viene y me dice, bueno, subamos a la barca, a la misma barca que habíamos venido, y crucemos otra vez el mar. ¿Sí? Yo lo primero que digo es, en tono de Carlos Saúl primero, ¿es necesario cruzar nuevamente el mar de Galilea? ¿Sí? ¿Para qué hicimos semejante viaje? Ya lo tuvimos acá en el Gadareno, pero ¿es necesario hacer esta travesía otra vez? ¿Por qué uno preguntaría que es necesario? Porque se pone a pensar, ¿sí?, si no había otro camino alternativo. Porque realmente, cuando cruzamos el mar, ¿cómo le habían pasado los discípulos en ese viaje? Realmente mal. Acá tengo a Débora que me está dictando, ¿sí? Mal. Y Evelyn pone cara de mal. Y yo me pongo a pensar, dice, otra vez el mismo camino. Y sigo pensando como pensaría Kaufman, que creo que los discípulos, más de uno que la vivieron, por ahí lo pensaban mejor. ¿Cuál es la primera imagen que se me cruzó en la cabeza de escuchar a Jesús decir, subamos nuevamente a la barca? Yo imagino, ¿de dónde me voy a agarrar ahora? ¿Sí? ¿Qué pasa si se acerca una tormenta? Yo imagino esta imagen, la primera que se me cruza a mí es esta, me vuelve la imagen que veíamos la otra vez. Y me empiezo a preguntar, ¿sí?, que seguir a Jesús es una cuestión muy particular en la vida. Nosotros tendemos a evitar, cuando somos, ¿sí?, como seres humanos, aquellas situaciones en las cuales nos ha tocado vivir una experiencia traumática. ¿Sí? Si alguno de ustedes, ¿sí?, vivió una experiencia traumática, muchas personas, cuando las viven, deciden no vivir otra vez esa situación. Por igual no podría contarnos de personas que viajaron en avión, pasaron una turbulencia y dijeron, nunca más viajo. ¿Sí? Porque dijo, no, yo pensé que me moría. Y le decís, che, pero te regalo un pasaje de avión, ni que me lo regale, viejo, te dice alguno por ahí. ¿Sí? Y las experiencias traumáticas muchas veces llegan en la vida
y nosotros, como un mecanismo de defensa, queremos evitarlas. Lo interesante es que Jesús a veces nos lleva a enfrentar esas situaciones que por ahí ya vivimos. Y a veces tan pronto, porque uno dice, no era necesario en 24 horas volver a subir una barca. Imagino las imágenes en la cabeza de estos hombres, ¿sí? Pero seguir a Jesús requiere fe, requiere confiar en Él. Nosotros, cuando Dios nos dice que le sigamos, decimos, Dios no me pidas que haga esto, yo ya sé lo que va a pasar. Cualquiera puede decir, yo ya sé que si llega la tormenta, sé lo que va a pasar. ¿Sí? ¿Vos me asegurás, si me subo a la barca, que no se va a alargar ninguna tormenta? O ante la mínima brisa que pasa, ni llueve, ¿eh? Ya nos agarra miedo y angustia. La idea de Jesús, vuelvo a decir, no es generarnos un trauma, sino que aprendamos a confiar en Él. Los traumas a veces son producto justamente de la no confianza, del seguir teniendo miedo y dudas, de que Dios no nos está cuidando, cuando realmente Dios nos cuida. ¿Sí? Volvamos a tener esta idea, estamos amparados por su gracia. A lo largo de toda esta situación que vamos a leer hoy, vamos a ver que Dios no desampara a nadie. Si pueden, los que no hablan, cierren el micrófono, porque se escucha ruido de fondo. Miremos una porción bíblica que va a poner este contraste, ¿sí? En el Salmo 48, 3 versículos. Dice versículo 12 y 13. Voy a pedirle que por favor, ¿sí? Graciela, si estás por ahí, si podés leerlo vos el 12 y 13. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que los contéis a la generación venidera. Gracias, gracias. Marco las acciones que le manda el salmista, ¿sí? Dice, recorran Sión. Sión era la ciudad de Jerusalén. Y está pidiendo que la recorran en un momento de gloria. ¿Por qué? Porque era una ciudad que, cuando termina la construcción de la misma, después de David y Salomón, fue una ciudad gloriosa. ¿Sí? Además de decir, cuando estaba Salomón la gente venía. Y como que el salmista dice, rodéenla, mírenla, camínenla, vean sus torres, consideren su antemuro, sus palacios, ¿sí? Para contar a las generaciones que vienen. Analicemos la situación que nos rodea. La situación era buenísima en ese momento, una gran ciudad, fortificada. Dice, cuéntenles a los que vienen, ¿sí? Qué gloria esta ciudad, qué fortaleza. Yo imagino, uno dice, la ciudad de Jerusalén como semejante fortaleza. ¿Quién no querría vivir en una fortaleza? Cualquiera. Diría, yo quiero vivir en una fortaleza. Compartan lo que Dios ha hecho, le dicen, uno de los propósitos. Pero, miren qué interesante, este Salmo 48 queda contrastado por la siguiente imagen. Años después que se escribe este Salmo, pasan varios reyes y va a llegar Nabucodonosor. Y esta ciudad que tenía grandes muros, fortalezas, palacios y todo ese esplendor, de cual cualquier persona se podía gloriar, ¿sí? Terminó en llamas y destruida. Y el pueblo fue llevado esclavo, ¿sí? A la tierra de Babilonia. Pero es interesante este salmo, porque está hablando de la ciudad, y miren cómo termina el versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. El salmo habla de la ciudad de Jerusalén, del Dios de los judíos, habla de la gran fortaleza y esplendor que tuvo esa ciudad, pero en un momento el salmista, cuando cierra el salmo, recapacita y dice, podemos tener una ciudad que es fortaleza, pero, ¿sí? Yo vivo al cuidado de Dios. Este Dios, el Dios de esa ciudad, ¿sí? Que esa ciudad realmente perdió de mirada a Dios y se ocupó de guardar esa fortaleza nomás, es Dios nuestro eterno, eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Quiere decir que las circunstancias también pueden ser adversas. Porque está hablando de gloria el salmista, pero después habla de que aun cuando toque enfrentar la adversidad, Dios va a estar allí. Cuando nos va bien, a las personas, ¿sí? Tenemos en claro que Dios está con nosotros. O así pensamos que es. Porque no quiere decir que te vaya bien que Dios esté. Pero realmente Dios está siempre y busca ampararnos. Cuando nos va bien tenemos que buscar su amparo y cuando nos va mal, también. Lo mejor que nos puede pasar es vivir amparados por Él.
más allá de las circunstancias. Hay que confiar en Dios en todo tiempo, en los buenos tiempos y aún cuando toque la adversidad, confiar que Él nos está guiando, aún en las situaciones más difíciles que nos podamos enfrentar. Ahora, después de que le pide que vuelvan y que pasen otra vez por el mar y vuelven bien, quiere decir que la experiencia no fue tan traumática, ¿sí? Volvieron bien a la otra orilla. Vamos a encontrarnos con esto y voy a pedir a Sandra que comparta la lectura en Marcos 5, 22 y 23. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Bien. Vamos a empezar a intentar ver esta historia, porque Jesús viene a demostrar su poder otra vez ante la naturaleza y ante el demonio y sus diablos, y se muestra todopoderoso, y ahora llega un hombre que era un principal de la sinagoga, ¿sí? Déjenme por ahí recrear esta imagen en nuestra cabeza. ¿Qué significaba ser un principal de la sinagoga? Es un hombre que tenía a cargo el templo, ¿sí? Donde podía haber una reunión, no el templo de Jerusalén por uno de sacerdotes, sino el templo de reunión donde se juntaban los judíos, ¿sí? En esa ciudad. Era el que se encargaba de decir quién iba a hablar en las reuniones, se encargaba de administrar las riquezas de la sinagoga, las inversiones que había que hacer, los arreglos. Formaba parte de un grupo que eran los ancianos de la sinagoga. Y yo tengo que pensar y asemejarlo a hoy en día, ¿sí? Nosotros las iglesias tenemos, ¿sí? a lo que son el cuerpo de ancianos, ¿sí? Entonces imagínate que acá está yendo a ver a Jesús, un hombre que puede ser Mario, Elías o Orlando en nuestra iglesia, o en otra iglesia puede ser otro anciano, ¿sí? Porque la figura de los ancianos en realidad de la iglesia cristiana viene del pueblo judío también, que los judíos tenían ese consejo de ancianos que eran los principales que gobernaban u ordenaban, ¿sí? El culto en la sinagoga. Y acá viene un hombre así a ver a Jesús. La diferencia es que estos principales de la sinagoga, ¿sí? Generalmente estaban del lado de los que confrontaban a Jesús junto con los fariseos. ¿Qué nos puede llamar la atención de su actitud? Que estaba buscando a Jesús, porque fue y cuando lo vio, lo encaró. Que se postrara a los pies del Señor. Cuando no tenemos muchas referencias de personas que sean importantes dentro del pueblo de Israel que elijan tomar esta actitud, al revés. Lo confrontaban los fariseos, los saduceos, los escribas, lo confrontaban. Este hombre se fue a postrar a los pies de Jesús, aún teniendo un lugar de importancia y relevancia dentro del pueblo. También llama la atención que le rogase mucho, ¿sí? La palabra que usa ahí es encarecidamente. Es como vieron cuando uno le roga poniendo todas las fuerzas, ¿sí? Y ya está como al límite. Él llegó a presentarse delante de Jesús como último recurso, ¿sí? Porque realmente su hija estaba enferma, ya a punto de morir, y estaba en cierta desesperación, como el pasaje lo describe. También especifica que era un ruego, ¿sí? Bien claro, por mi hija, ¿sí? La expresión mejor sería esta. Le dice, mi hija está agonizando, sería mi hijita. Porque la traducción guarda esta idea de que hay cierta ternura en su oración, ¿sí? Usa una expresión en diminutivo, la Biblia. Y él estaba viendo que su hijita estaba a punto de morir. Pensemos este detalle también. Para los judíos, los 12 años es la clave donde el judío pasa ya como a la adultez. ¿Sí? ¿Vieron que los judíos, los varones celebran el Bar Mitzvah a los 12 años? ¿Sí? Uno dejaba de ser un niño para entrar en el mundo adulto. Y las niñas también. Estaba en ese momento donde ya había vivido su niñez y ya estaba por pasar a otro paso como una señorita. Y como que se le fumaba el futuro de su hijita. Pero también acá hay algo muy interesante, que quiero que detallemos y podamos mirar. Él tenía expectativa, ¿sí? Termina diciendo, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Se acercó rogando encarecidamente, se acercó desesperado, pero también con expectativa.
Él sabía a quién se acercaba. ¿Por qué? Porque muy probablemente él haya visto a Jesús hacer otros milagros. Fijémonos cómo encima de ella, ven y las manos sobre ella, hasta le usa una imagen como si ya la tuviera incorporada en la cabeza, que ya lo vio Jesús tomar esa actitud. Dice, esto que hiciste en otros, hacelo ahora por mi hija, para que sea salva y viva. Cuando veo esto, yo me empiezo a preguntar, y en realidad tengo que preguntarlo en todo el pasaje, ¿eh? ¿Cómo es que nosotros nos acercamos a Dios? Porque la historia de hoy, tanto la de él como la de la mujer que vamos a leer, nos muestran a dos personas que se acercan a Dios, ¿sí? Y tenemos que pensar eso. A veces nosotros nos acercamos bastante litúrgicamente. A mí me sorprende que estamos hablando de un principal de la sinagoga. Si es un principal de la sinagoga, es un hombre religioso, que si se dedicaba a organizar reuniones, invitaba a personas a sacar en la sinagoga, instruía todo lo que tenía que ver con lo espiritual para el pueblo, realmente tenía cierta noción de cómo acercarse a Dios. Pero a veces justamente la religiosidad, ¿sí?, no es símbolo de acercamiento. Uno puede tener cierta religiosidad y perder esa prestancia de ir a Dios como realmente tenemos que ir. Vemos que la respuesta de Jesús es sencilla. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. Jesús no le puso ningún estorbo. Le empezó a seguir, le encaró. Esta era una emergencia, ¿sí? Como el caso de la enfermedad de Lázaro. ¿Se acuerdan cuando está Jesús y María y Marta mandan a llamar a Lázaro? Y le dicen, Lázaro está que muere. Jesús en esa oportunidad dice que se tomó 2 días para ir, ¿sí? Y Lázaro murió. Acá era una emergencia también, porque era un caso de vida o muerte. Jesús decide ir, ¿sí?, para ayudar a este hombre y para sanar a su hija. Jesús emprende el viaje, pero igual hay contratiempos. Primero había una gran multitud. Yo me imagino esta imagen de cuando uno está en la General Paz y suena la sirena y ¿qué hacemos todos los autos? Nos corremos, ¿sí? Cuando hay muchos autos, la ambulancia llega más tarde. Bueno, si pienso en Jesús, que es aquel que está yendo a socorrer a la chica en medio de una multitud, y no era un viaje fácil. Más decir, cuando vamos leyendo el pasaje nos damos cuenta que había dificultad para llegar porque había mucha gente de entre medio. Pero además pasa esto, y esto es lo sumamente interesante que dejan reflejado tanto Mateo, Marcos y Lucas. Parece que la atención de la escena es la hija de Jairo, pero la escena cobra otro sentido con lo que va a ocurrir. Y le pido, ¿sí? A ver, tengo, Elena, ¿puedes leer los versículos que están en pantalla? Pero una mujer que desde hacía 2 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Sí. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y todo su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Hay algunas salvedades, tocó, yo me equivoqué en el tipeo. Gracias, Elena. ¿Sí? Esto es lo que ella decía. Ahora, miremos a esta mujer. ¿Qué significa que esta mujer sufriera esta enfermedad? ¿Sí? Porque vimos a Jairo. Que esta mujer sufriera esta enfermedad, ¿sí?, tenía una nota muy particular para la sociedad de aquel entonces. Primero porque era una enfermedad la cual la Biblia detallaba que no podía estar en contacto con gente. Pero encontramos que ella está en medio de la multitud. ¿Sí? Cualquier persona que tocaba a una mujer inmunda como ella, que estaba enferma con flujo de sangre, se la consideraba que también pasaba a estar en una situación de inmundicia. Y tenía que cumplir con ciertos ritos. Es decir, ella no estaba en el lugar que tenía que estar. ¿Sí? Para cualquiera que estaba ahí, ella tenía que estar excluida, apartada, tenía que estar alejada de la sociedad, porque no correspondía que esté ahí. Pero ella estaba ahí, en ese lugar. Y a veces pienso en, cuando la veo a esta mujer salvando su enfermedad, también vemos a las personas que están como apartadas, como las que uno no quiere tener contacto. ¿Sí? Puede ser por una enfermedad o por otra cosa, pero esta mujer también nos describe una situación así. ¿Qué podemos ver de su condición? Primero vemos un sufrimiento prolongado.
también dice que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Es muy particular esta cuestión con los años, porque la niña tenía 12 años, y podemos pensar que Jairo disfrutó por 12 años del crecimiento de su hija hasta este momento, pero por lo menos disfrutó de su hija 12 años. Pero esta mujer vivió 12 años de calvario, ¿sí? Y uno dice, wow, tengo esta mujer que 12 años enteros la vine pasando mal, ¿sí? Un sufrimiento prolongado. Lo de la hija de Jairo entendemos que fue una situación abrupta que ocurrió. También había un desconsuelo reiterado. Es muy llamativa la expresión que usa Marcos, que dice, había sufrido mucho de muchos médicos. Porque podría haber puesto, había sufrido de muchos médicos. Pero él quiere remarcar acá cómo ella pasó por muchos médicos y con todos los que pasó, ninguno pudo tratarla. Para esta enfermedad que conocemos, se dice, ¿sí? Está escrito en los libros judíos, había ciertos mandatos y preceptos para hacer, muchos que rozaban, ¿sí? Con lo que es el fetichismo, con cosas media locas. Había como agarrar y colgarse un cinturón con ciertos elementos, pensando que eso iba a traer la sanidad, era el tratamiento médico. Y así, ¿sí? Había más o menos alrededor de unas 10 posibles tratamientos para ver cómo se podía curar esto. Seguramente esta mujer probó eso y más. Y lo único que encontró fue, nada, sufrir nomás. Gastó también todo lo que tenía porque estaba en ruinas, esta era su condición, y los resultados que tuvo fueron negativos en los 12 años. ¿Sí? Nada había aprovechado. Esta es la descripción que se hace de esta mujer. Pero no solamente dice que el resultado era negativo, sino también dice que no eran positivos, sino también que eran resultados negativos. Le iba peor. ¿Sí? Pasaba el tiempo, no cosechó nada bueno y cosechó más cosas malas. Es una descripción que a uno le apena, le estruje el corazón. ¿Sí? Pero también tenemos la otra situación de la nena, que también es una situación que apena. ¿Sí? En medio de todo esto encontramos a Jesús que tiene en un plato, ¿sí? De la balanza a una niña que está a punto de morir, y en otro plato una mujer que sufrió 12 años al nivel que venía sufriendo esta mujer. ¿Qué nos puede llamar la atención de su actitud? Que ella oyó de hablar de Jesús. Jairo muy probablemente lo vio actuar. Por eso decía, ven y toca a mi hija. Pero ella no lo vio nunca actuar. Pero sí escuchó hablar de él y fue en busca de él. Que ella fue por detrás, entre la multitud, que no deseaba ser vista. Jairo fue de frente, se arrodilló, ¿sí? Tuvo una actitud de confrontar a Jesús. Ella tomó un lugar que realmente la conocemos, solamente por una razón la conocemos a ella, que ahora vamos a ver. ¿Por qué no deseaba ser vista? Por esto que decíamos, su enfermedad la llevaba a que tenga que estar oculta. Y ser vista ahí era una causa de hasta una reprimenda social, porque no podía estar en medio de la multitud. Vemos que también que no realizó ningún ruego. Jairo fue, se postró y oró. Ella no abrió la boca. Y que presentaba expectativa en sus pensar. Y acá también vemos que Jairo tenía una expectativa. Dice, ven, toca a la niña, ella se sanará y vivirá. Ella decía, dentro suyo, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Por qué decía dentro suyo esto? Porque no podía hablar con nadie. Ella no tenía la chance de ir a hablar con alguien. Ella podía solamente hablar consigo misma. Y decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta era su expectativa. Tanto Jairo tenía expectativa y ella también. Y ahí entonces vamos a leer, y voy a pedirle, sí, a César si puede leer el versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Gracias, César. Me llamó la expresión y enseguida. Fue en ese momento. Ahora, yo voy pensando y digo, hasta donde veníamos recién, ¿quién necesitaba un milagro inmediato? ¿La hija de Jairo o ella? Pueden responder. La hija de Jairo. La hija de Jairo.
Pero ella fue sana en ese momento, enseguida. Me sorprendió eso. La inmediatez le cayó a ella primero. La hija de Jairo necesitaba un milagro porque estaba a punto de morir. Primero lo obtuvo la mujer y pregunto, ¿quién se había enterado hasta ese momento de este milagro? Dice el texto, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella sabía que Dios había producido el milagro. La gente que rodeaba esta escena, la multitud, ¿se había enterado de algo? No. La multitud sabía que Jesús estaba yendo a la casa de Jairo a sanar a su hija. Pero de esto la multitud no sabía nada. Y entonces dice la Biblia lo siguiente: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, frenó y se dio vuelta, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahora surge un nuevo problema en la historia, porque el Hijo de Dios decide frenar su marcha a la casa de hija de Jairo. La emergencia era ir a la casa de Jairo, no frenarse a ver a esta mujer. Y nos preguntamos, ¿era necesario frenar en este momento? ¿No había una urgencia por delante? Ya la mujer estaba sana, ¿para qué vamos a frenar? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de frenar ahí si la mujer ya había sido beneficiada? Jesús describe algo muy interesante acá, que esto todos aquellos que disponemos nuestras vidas para dar un servicio a Dios, tenemos que tener muy presentes. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Y esta expresión es para reflexionar y meditar. Porque Jesús, el Hijo de Dios, más allá que como Dios todopoderoso y lo muestra, repito, la escena frente a la barca, frente al endemoniado y lo que está ocurriendo acá también, cuando se vistió de humanidad, también conocía la realidad de la humanidad. Y él dijo, me di cuenta de esto, frenó. Y nosotros cuando vamos a hacer un servicio a Dios tenemos que ser conscientes de algo, que todo lo que se hace para Dios requiere un gasto espiritual. Uno no puede servir a Dios sin buscar fortalecerse en Dios. Si yo decido servir a Dios, ¿sí?, y pensar que no tiene ningún impacto en mi vida, me estoy equivocando, porque el mismo Jesús dice que cuando él hacía un milagro, él mismo se daba cuenta del impacto que tenía en su vida. ¿Sí? Se salió poder de mí. Y nosotros que no tenemos su poder, sino que vivimos en su poder por el Espíritu Santo, y el poder lo recibimos justamente por el Espíritu que mora en nosotros, tenemos que mantener un ejercicio espiritual en nuestra vida constantemente para estar fortalecidos cada vez que damos una palabra, hacemos un servicio, atendemos a una persona como Dios quiere que lo hagamos. Porque eso requiere justamente hacerlo en Él, no por nuestra fuerza. Entonces, hay que tener en cuenta ese cuidado en nuestra vida espiritual también. Entonces el Señor presentó el siguiente conflicto. Y le pido a Teo si puede leer lo que dice pantalla. Estás muteado, Teo, ahí está abriendo. A ver si Teo o se salió. Sabes que no lo veo ahora. ¿Estás, Teo? Ahora sí. Sí, sí. Genio. Dale. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dice, ¿qué me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Bien, gracias, Teo. Si la mujer no deseaba ser vista por nadie, porque ella fue en silencio, por detrás, Jesús le obró un milagro y ella no dijo nada, ¿era necesario hacerla visible? ¿Sí? Y la realidad es que Jesús, Dios, no podía dejar que este milagro, ¿sí?, no podía quedar este milagro en oculto. Dios lo decidió así. ¿Sí? Hay otros milagros en la Biblia que sabemos que no se han conocido, porque Juan, en el capítulo 21, dice que Jesús hizo muchas más cosas de las cuales no se han escrito y de las cuales no conocemos. ¿Este milagro podría haber quedado entre esos milagros? La respuesta es sí, totalmente. ¿Quién no quiso que quede en oculto? Jesús. Porque solamente la mujer y Dios sabía que había hecho esto. ¿Quién deseaba ser visible a la mujer? Cristo. Y esto es muy interesante. Él fue quien quiso dar a conocer el milagro obrado, porque la mujer hasta ese momento era invisible en la escena.
Nosotros podríamos haber leído esta historia, empezando con Jairo y terminando en su casa, y desconocer lo que pasó a una mujer, solo porque en realidad Dios quiso que lo conozcamos. Dios quiso dar a conocer que esta mujer invisible sea visible para esa gran multitud. Y ver que ese milagro que logró era algo que él quería que lo conozcan los demás. Dice el versículo 33, le pido a Neftalí si lo puede leer. Entonces la mujer temiendo y temblando, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Jesús conocía a esta mujer, pero ella se vio descubierta por Jesucristo en realidad. Cuando él la buscó sabía quién le estaba hablando, Cuando uno va a la traducción, muestra eso, que Jesús también como que enfocó la mirada cuando lanzó la pregunta. No es que él desconocía quién era. Y lo interesante es ver la actitud de ella, temiendo y temblando, pero al mismo tiempo que temía y temblaba porque sabía lo que Dios hizo en ella, ¿sí? Era consciente de que eso que había pasado lo había hecho Dios. Ella no podía escapar a esa realidad, sabía que Jesús está hablando de ella, no de otra persona que le tocó. Estaba hablando de ella, de que en ella había ocurrido esa transformación. ¿Había otra gente que estaba tocando a Jesús? Sí. Porque los discípulos dicen, la multitud te aprieta y te empuja. Pero ella fue la que ocurrió el milagro, no en todos los que lo apretaban y lo empujaban. Y ella vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y a veces tenemos que empezar a preguntarnos, porque es interesante preguntarle si nosotros sabemos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Por ahí no obró un milagro como lo de esta mujer, pero otras cosas ha hecho Cristo por vos. Y a veces parece que actuamos como si no supiéramos. Esta mujer, cuando Cristo la pone en escena, ella misma se da cuenta que le debe honra, que le debe adoración, y va y se postra. Esta mujer se postra diferente que Jairo, porque Jairo se postró rogando un milagro. Esta mujer se postró mostrando adoración. Al decir toda la verdad que decía, lo que ocurrió fue que yo toqué el manto, tenía esta esperanza en Jesucristo, lo toqué y quedé sana. Ahí la gloria era para él, y la forma de postrarse de ella era distinta a la de Jairo. ¿Sí? Jairo fue con necesidad, ella fue con adoración, porque estaba agradecida. Y Cristo hizo manifiesta esta adoración a todos los que estaban ahí. Aunque muchas personas no se enteren lo que Dios haga en tu vida, vos y yo somos deudores de adoración. Tenemos que ser conscientes de lo que Dios hizo. Y tenemos que continuamente tener esta actitud que tuvo ella. Si yo sé lo que Cristo hizo por mí, no puedo quedarme callado y oculto. Nos damos cuenta cuál era la situación de esta mujer. Y preguntémonos qué actitud tomamos nosotros cuando Dios ha hecho tantas cosas por nosotros. Hablábamos con Débora en estos días en casa y decíamos, ¿sí?, de esta cuestión de nuestra experiencia con Dios. ¿Sí? La experiencia de la mujer es su experiencia con Dios. Pero en la Biblia encontramos que cada persona que conoció a Jesucristo tiene una experiencia personal con Dios. Tiene sus historias, tiene sus acercamientos y tiene sus pruebas de lo que Dios ha hecho. Seguramente las pruebas de lo que Dios hizo de Neftalí son diferentes a la de Evelyn, a la de Teo, a la de Osvaldo, a la de Héctor y Estela, a la de Graciela, Elena. Son diferentes situaciones que vivimos, pero cada uno de nosotros tenemos nuestra experiencia personal de lo que Dios hizo con nosotros. Y la gran pregunta es, ¿qué actitud tomamos? Tenemos que ser conscientes de lo que Dios ha obrado en nuestras vidas. Tenemos que tomar conciencia de ello. No podemos olvidarnos rápidamente. Se postró y le dijo toda la verdad. Y saben que decirle toda la verdad en este caso es adorar. Vuelvo a decir, esta mujer adoró, Señor, esto hiciste vos. Gracias. Yo solamente tuve esta expectativa de fe, pero la realidad es que el que obró un milagro de poder fuiste vos. ¿Sí? La historia de Jairo empezó así, postrado.
y la de esta mujer termina también postrado. Pero recuerden la diferencia entre uno y otro. Dice el versículo 34, le pido a Osvaldo si puedes leerlo el 34 que está en pantalla. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Subrayo esta cuestión de ve en paz, porque es muy interesante la situación. Esta mujer lo que no tenía era paz. La otra vez Damián nos hablaba acerca de esta idea de vivir atormentado, como el endemoniado, o de pasar una tormenta, como fue en la barca. Esta gente también estaba atormentada. Esta mujer vivió 12 años atormentada. No podía usar otra vez el título que usó también en el mensaje porque estábamos en el horno, no podíamos repetir el título. Pero sí, es otra mujer atormentada en el mismo lapso de tiempo, está pasando ahí. Y lo que obra Jesús en ella le trae un significado nuevo a su vida. Traigo una imagen de Paul Lettering, como mostrábamos la otra vez, y me gustó la idea que plantea, ¿sí? Natalia Managó cuando dice que es una historia de sanidad y de un cambio de identidad. Porque ahí está la cuestión. Nosotros a veces nos quedamos con el milagro obrando, pero no vemos que el verdadero cambio, más allá de que esta mujer se le cortó el flujo de sangre, el verdadero cambio está en que su vida cambió, en que a partir de ahí ya dejó de estar excluida, podía vivir en sociedad, dejó de estar rechazada, fue aceptada por Jesucristo, se le dio un futuro promisorio, ve en paz. Ella hasta ahí lo único que tenía era ir de mal en peor. Jesús no le reprochó nada, solo le dio palabras de aliento. No le dijo, ¿por qué me tocaste? ¿Qué hiciste? No, justamente le dio palabras de aprobación a su forma de actuar. ¿Por qué decimos entonces que cambió su identidad? ¿Sí? Porque Dios le dio una nueva perspectiva para su vida, le dio un futuro promisorio, le dijo, salí de acá, vete en paz. ¿Sí? Transformó su realidad. Y en este momento de la historia, cuando uno dice, bueno, salió la mujer de escena, vamos a la casa de Jairo para que su hija sea sanada, es cuando la historia se complica más. Seba, ¿puedes leer en pantalla? Sí, de fondo lo tienen a Tomás. Está perfecto. Mientras aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Gracias, Evi. Subrayo estas ideas. Esto pasó mientras que estaba hablando con la mujer. ¿Sí? Es como que en medio, la atención de Jesús ahí estaba puesta en la mujer, no en Jairo que estaba esperando que termine esta situación. Y lo otro que llama la atención es la pregunta y es la palabrita más. Porque si yo uso un más en la pregunta, ¿qué quiero estar diciendo? Que ya desde el principio, ¿qué estaba haciendo Jairo? Estaba molestando para estas personas. Quiere decir que Jairo con su actitud no estaba siendo aprobado por otros judíos y personas de la sinagoga, hasta por su propia familia. Jairo corrió en desesperación. Y ellos le dijeron, tanto Lucas y Marcos marcan esta idea de molestar más. Ya lo fuiste a molestar cuando lo fuiste a interrumpir. ¿No te das cuenta? ¿Sí? Encima tiene como un tono medio, no voy a decir burlón, pero desagradable. Porque es, ¿no te das cuenta que Jesús se ocupa de otra gente, no se ocupa de vos? ¿Sí? No lo molestes, Él se ocupa de una mujer como esta. Nosotros no somos importantes para Él. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que realmente molesta a Dios? Porque a veces... nosotros, repito, a veces las personas cuando crecen en la religión, ¿sí? Conceptualizan mentiras. ¿Escucharon bien, eh? Crecer en la religión a veces nos hace conceptualizar mentiras. Pensar que Dios hace tal cosa, obra de tal manera, actúa para tales personas y para otras no. Son cosas que cuando uno va a la Biblia no encuentra que es así. ¿Sí? Pero nosotros conceptualizamos esto. Estas personas por ahí conceptualizaban de que Jesús, ¿sí? No tenía tiempo para ocuparse de él. Este hombre seguramente habría orado a Dios, si era un principal de la sinagoga. Y por ahí dijo, Dios no me dio atención. Y la realidad es que Dios sí presta atención a toda persona que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado, como diría el Salmo. Leo el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, ¿qué quiere decir? Mientras que hablaba con la mujer,
y escuchó el comentario, se giró y le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Quiere decir que desestimó la actitud de esta gente. No se desentendió de esa historia. Para Jesús, Jairo tampoco era invisible. Aunque Jairo por ahí era más visible para la sociedad, y tenía un lugar de renombre, y era por ahí más importante que otros en el concepto social, de decir, mirá, es el principal de la sinagoga. Y esta es una mujer invisible en nuestra sociedad. ¿Jesús vino a ver a los invisibles? No, Jesús vino a ver a todos. Le dio bolilla al principal y le dio bolilla a la invisible. Y no se desentendió de su historia en ningún momento. Dice el versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie. Frenó a la multitud y le dijo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y entró donde estaba la niña. Lucas añade, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Ya estaba hasta dada la sentencia de muerte. ¿Sí? La gente que estaba ahí dijo, está muerta. Y se burlaban de lo que Dios decía. Voy a pedirle, sí, si puede, por favor, compartir la lectura. Sandrita, en este momento. ¿Pueden leer los versículos 41 y 42? Tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Marcos concluye así, Sandra. Lee el versículo 43. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Después de este milagro, Jesús marca algo muy interesante, ¿sí? Hasta tomó cuenta de un detalle, porque le dijo que le diesen de comer. Yo cuando lo leía decía, ¿qué tiene que ver? A ver, ya se sanó. Pero hasta en eso Jesús estaba contemplando la necesidad de ella. Uno por ahí cuando va en el relato, cuando ve que aparece la mujer con el flujo de sangre, piensa que la niña no está dentro de lo importante, que Jesús va a prestar atención a los detalles de otro, ¿sí? Antes que al mío. Yo no sé si te pasó alguna vez, cuando orás, y cuando ves que Dios responde más prontamente a otro que a vos, que vos decís, che, Dios le da bolilla a aquel y a mí no me da bolilla. No sé si te pasó. Pero esta escena tiene un condimento de eso, de un hombre que va desesperado, urgido, y que Jesús dice, voy a ayudarte, una mujer que aparece en silencio, que recibe un milagro, y hasta uno podría pensar, ¿sí? Dios está dándose cuenta de lo que le está pasando a mí, está dando cuenta de la realidad que vivo, y realmente Dios tiene cuidado de todo, tiene cuidado de la mujer, de Jairo y de su hija, hasta que dice, cuando ella se levanta, denle de comer. No perdió lugar de detalle. Es muy interesante la expresión que usa. Muy seguramente Marcos es el que la pone en juego porque Pedro estuvo en ese lugar y el Evangelio de Marcos sí es escrito a partir de también la relación que tuvieron Marcos y Pedro. ¿Sí? Muchos dan a entender justamente la idea de que es como un evangelio en el cual está contado el testimonio más cercano de Pedro. Y Pedro pone en detalle esas palabras, que no las pone nadie más, porque parece que a Pedro se le grabó en la cabeza esa expresión. Esa expresión Talita Cumi también está llena de la misma ternura que expresaba el padre cuando dijo, mi hijita. ¿Sí? Jesús hasta en eso creo que tuvo conciencia de, escuchó el ruego del padre y utilizó una expresión tierna como la del ruego del padre, viendo justamente que no perdió un detalle en la escena. Estas historias contrastadas, ¿por qué decimos contrastadas? Nos muestran a un Dios que tiene cuidado de todo. Y vamos a ver por qué contrastadas ya haciendo el cierre de esta clase. ¿Qué fue lo que vivieron los discípulos de Cristo en estas 48 horas? Un montón de cosas. ¿Sí? Vivieron un viaje de ida a través de una tormenta y un regreso pacífico. Puro contraste. Vieron, ¿sí? Un hombre con una posición visible también, que buscó a Jesús, y una mujer que
que era invisible, que también buscó a Jesús. Vieron un hombre que vino al encuentro de Jesús conociéndole, y una mujer que sabía de él a oídas. Vieron a un hombre que vino de frente, pero una mujer que fue por detrás a Jesús. Un hombre que rogaba encarecidamente, y una mujer que no dijo nada. Un hombre con una emergencia, y una mujer con una oportunidad. Vieron un milagro que ocurrió en oculto, y Jesús lo hizo público. Y otro milagro que era de conocimiento público, pero que Jesús dijo, no digan nada, manténganlo en lo oculto. Está lleno de contraste esta escena. Lo interesante es que no importa todos los contrastes y las formas en las cuales cada uno acercó a Dios. Lo importante es, ¿sí?, que nos acerquemos a Dios, que vivamos amparados por Él. Esa es una decisión de cada persona. Lo que nos muestra esta situación es que tanto Jairo como esta mujer en un momento se dieron cuenta que era mejor vivir amparado a la sombra de Dios que lejos de Él. Él podía estar pegado a la religión, a los recursos, al puesto, al cargo, pero él se dio cuenta que era mejor estar amparado por Dios que sin Dios. La mujer podía estar desconocida, nadie tenía en cuenta quién era, pero él se dijo, yo me acerco a Dios, quise ampararme en otras cosas y no me sirvieron. Si me amparo por Dios, es mejor. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso, que no importa la forma en que nos acerquemos a Dios, sino que tenemos que hacerlo. Y que tenemos que vivir amparados por Él, por su gracia. Miren lo que dice el Salmo 91, ¿sí? Y voy a pedirle, por favor, si llenaron, pueden leer el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Otra vez me equivoqué con el tipeo, sombra, no sombre, perdón. Y es interesante esto, porque el salmista dice, el que habita el abrigo del Altísimo. Hay gente que decide habitar el abrigo del Altísimo, que decide refugiar su vida en Dios. No importa su posición. Saben que es mejor estar cerca de Dios que lejos de Él. Y estar cerca de Dios es también estar refugiado a la sombra de su poder, de su omnipotencia. Los discípulos en la barca de subieron una barca, pasaron una tormenta, pero estaban refugiados por Cristo. Después volvieron y seguían refugiados. Esta persona, este hombre, Jairo, y la mujer, ellos buscaron abrigo en Dios y lo encontraron. Buscaron refugio en Cristo y lo encontraron. Entonces, ¿qué mejor que buscar ese refugio? La pregunta de hoy es, ¿dónde elegís vos morar? ¿Dónde elegís refugiarte? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es mi esperanza? Si vas de frente a buscar a Jesús o te acercás por detrás, no importa. Lo importante es que busques acercarte a Jesucristo. Dice el Salmo 63, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Es interesante la expresión también del Salmo 139, y lo veo a la luz de lo que pasó en esta escena, ¿sí? Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, sin faltar uno de ellos. Estas expresiones del Salmo 91, del Salmo 63 y del Salmo 139 muestran esto. Dios no pierde el control. Dios, ¿sí?, tiene visión sobre todas las circunstancias que nosotros vivimos. Dios no llega tarde nunca. No llegó tarde a la casa de Jairo y tampoco llegó tarde a este encuentro con esta mujer. Dios llegó a tiempo. Tampoco va a llegar tarde cuando sea el momento de ir a lo de Lázaro más adelante. Y tampoco va a descuidar de los detalles nunca. Porque Él tiene en cuenta cada situación. Por eso, vuelvo a decir, la invitación es a refugiarse en Dios, a ampararse bajo la sombra de sus alas, a elegirlo como refugio, sabiendo que en eso nosotros podemos vivir y entender nuestra realidad de la mejor manera posible. Vamos dejando de compartir pantalla y vernos la cara, llegaron algunos más y los saludamos a Teo, a Héctor también, a Lucas y Dayana, a Sergio Rodríguez también los saludamos, que nos está acompañando.
Pero estas historias, más allá de todos los detalles y contrastes, a Seba y a Gerald y a Tommy, que ahí también leyeron, ¿sí? Estas historias, más allá de los contrastes, nos dejan esta enseñanza, ¿sí? Hay que acercarse a Dios sea como sea, ¿sí? De una forma u otra. Es lo mejor que podemos hacer a diario. Y vivir nuestra realidad, fácil o difícil, que sea en el tiempo larga y angustiosa, o corta y repentina, cerca de Dios, es lo mejor que podemos hacer. ¿Sí? A mí me sigue llamando la atención muchos detalles de esta escena, pero sí ver cómo Dios atiende todo, no descuidó nada. Aun cuando uno cuando lo lee, piensa que hay cosas que se escapan del cuidado. ¿Sí? Y después dice, qué bueno que es Dios. ¿Sí? No perdió detalle de ninguna cosa, la cual vivieron cada una de estas personas. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este encuentro, aprovechando que tenemos a Teo ya desde Caleta, Olivia, ¿sí? Teo, te vamos a invitar a que puedas compartir una oración. Volvemos a repetir los temas de oración y seguimos orando e insistiendo por ellos, porque bien hacemos en hacerlo. Seguimos orando por Héctor y Estela, que hoy nos están acompañando en la clase, y estamos contentos, ¿sí? Y tienen tarta de verdura para comer esta noche, que esperemos que la disfruten mucho, ¿sí? También seguimos orando por el padre de María, que está internado con una situación muy delicada, y María nos compartía que con la visión de pasar a la eternidad, y oramos por su situación, por el consuelo, por el sostén en este momento tan difícil para ellos, ¿sí? También por la situación de COVID allá en el sur, en el norte, en Bolivia, acá en Buenos Aires, que Dios tenga resguardo en nosotros, por el viaje de Silvita, que se vuelve allá a Bolivia, junto con Nehemías, que también el Señor esté cuidándola de ella en el regreso, ¿sí? Va a volver allá con sus padres, y eso también nos alegra, por Vicky, el crecimiento en la panza de Ana, y también por el servicio que se pudo hacer de repartir de alimentos, por aquellas personas que reciben testimonio y por las cuales oramos, que esto también sea de bendición y de acercamiento para encontrar refugio en Dios. Teo, ¿puedes orar? Oramos. Padre nuestro, te damos muchas gracias porque el hecho de poder una vez más escuchar tu palabra a través de tu siervo es un gran privilegio que disfrutamos sin que nos merezcamos, amado Dios. Así de grande es tu amor, tu gracia para con nosotros, que una vez más nos has hablado, amado Dios. Queremos rogarte ahora para que podamos vivir cada día de nuestra vida, depositando más y más nuestra confianza en ti, creyendo que solamente tú eres nuestro refugio, amado Señor. Queremos encomendarnos en tus manos, tu palabra que ha sido transmitida, y también rogarte, amado Dios, por aquellas peticiones que son hechos y de conocimiento de la iglesia allá, Señor. Solamente tú eres también quien das consuelo, quien da sanidad, quien das ánimo, Señor. Así te rogamos y quiero agradecerte muchísimo por esta oportunidad de poder estar junto con mis hermanos, tener esta comunión. En este caso la distancia no viene a ser un obstáculo, pero por eso quiero decirte muchas gracias. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.